de ustedes. Sin embargo, seré más expositor a los contenidos de un punto de vista práctico y empresarial. ¿Qué tenemos hoy? El teletrabajo, como se le llama legal o técnicamente, no es otra cosa de lo que estuvimos hablando durante el año pasado acerca del famoso home office. Pero esta es una expresión, es un anglicismo, es una expresión extranjera que realmente no tiene acomodo en México porque la figura legal hoy se llama teletrabajo. Ha habido confusiones, pero creo que a lo largo de los últimos días en que sale publicada la nueva ley, bueno, digamos, no la nueva ley, sino los nuevos artículos de la Ley Federal del Trabajo que regulan esta figura, quedó en 10 artículos. Estos 10 artículos lo único que hicieron fue adecuar una necesidad que la sociedad empresarial reclamaba, que los trabajadores necesitaban, pero creo desde mi punto de vista que no solucionó absolutamente nada. Seré práctico en mis comentarios, no es un foro técnico, no hablaré de artículos, no hablaré de cuestiones legaloides, seré muy puntual, pero quiero decirles que todo lo que yo les diga, tengo fundamento, tengo una ley, tengo una explicación y con mucho gusto en otra instancia, en otro foro, puedo desahogar sus preguntas o sus dudas más técnicamente. Por el espacio daré informes y todo lo que yo digo tiene un fundamento y un motivo legal, ¿ok? Entonces, ¿qué es el teletrabajo? Es una modalidad que se incorpora a nuestra ley laboral mexicana en la que permite a los patrones y trabajadores adecuarse a que con la medida del COVID, de la pandemia, las personas que por sus funciones puedan estar en su casa o en otro lugar, puedan seguir desempeñando sus funciones, siempre y cuando, dice estos cambios legales, se emplee más del 40% del tiempo para poderlo considerar así, y además de que se estén utilizando tecnologías de la información. Es decir, 2 ingredientes necesitamos principalmente para hablar de teletrabajo, que si la jornada es de 48 horas a la semana, obviamente pues, saco el 40% de 48 horas y estamos hablando más o menos del orden de 19.2 horas. Es decir, si yo trabajo más de 19 horas, estoy en más de casi las 20 horas trabajando fuera de mi casa, fuera de mi centro de trabajo y en mi casa en otro lugar. Si yo trabajo 6 días a la semana y son 8 horas la jornada diaria, bueno, si saco el 40% de 6 días, estamos hablando de que más o menos son 2.4. Es decir, si de 2 a 3 días yo estoy fuera de mi empresa y estoy trabajando en mi casa, ya tengo el primer ingrediente para considerar que soy posible a esta modalidad. Segundo ingrediente, que mi trabajo o mis funciones tengan que ver con el uso de computadoras, smartphone, comunicación, internet, redes sociales, que esa sea mi actividad. La confusión que yo estoy viendo que se está provocando es que muchos creemos que por usar un teléfono celular o llevarnos una laptop o una tablet a la casa, ya estamos haciendo teletrabajo y eso es una mentira. Esa es una equivocación, lo cual desde mi punto de vista no nos convierte en teletrabajadores ni estamos en telepatrones, para poder decir que estamos en esta modalidad. Aquí, como ustedes pueden apreciar en su lámina, que son puntos muy concretos, yo les puedo decir lo siguiente, de manera muy concreta. Para los patrones esto es una ventaja, es una novedad, es algo interesante. Yo les diría que no. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Bueno, porque dentro de estos cambios en la Ley Federal del Trabajo se establece que se tienen que pagar algunos insumos o una compensación a los trabajadores, los cuales pues, son sillas ergonómicas, un escritorio, el pago de luz, de internet, y hay por ahí algunos foros, algunas personas que ya están asomando ahí la intención de una parte de la renta de la casa porque se ocupa un espacio dentro del hogar. Lo cual, si le sumamos a que se tienen que proveer equipos de cómputo, a una capacitación, todo eso suma dinero. Por lo tanto, yo creo que no están las condiciones en las empresas para que puedan estar sufragando estas compensaciones de luz, internet, de equipos, de software, de firmas. Todos esos gastos creo que no es el momento porque la situación económica es más que obvia, la conocemos todos en México y en el mundo. Por el lado de los trabajadores existe la tentación de decir, oye, pues entonces me tienes que pagar, ayúdame a pagar el internet, ayúdame a pagar la luz. Es cierto que ya sale una nueva ley que es obligatorio, ese es otro mito. No es obligatorio de pronto acogerse a esta ley, eso debe quedar bien en claro. La experiencia internacional, quiero decirles que España también desde octubre y noviembre del año pasado ya está estrenando esta modalidad.
En América Latina hay algunos países como Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá y sobre todo algunas regiones que nos están mostrando al mundo cuáles son las ventajas de esta implementación, pues son las derivadas de Panamá y Argentina, en las cuales nos están enseñando que efectivamente el uso de la plataforma de teletrabajo no es tan óptima en todos los casos. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho algunos documentos en los cuales pone las ventajas y desventajas, pero dentro de esta comparación de algunos países con México, quiero decirles que en nuestro país no es obligatorio que porque ya existen estos cambios, todos los patrones tienen que adecuarse a eso. Eso es bien importante. No hay obligación de cambiar. Para México, distinto a otros países, la única forma de implementar el teletrabajo es cuando se ponen de acuerdo el patrón y el trabajador. No es válido que llegue el trabajador y diga, a mí me pagas la luz y el internet. Si el patrón no está de acuerdo, no hay teletrabajo. Tampoco puede ser que llegue el patrón y le diga al trabajador, vamos a trabajar bajo esta medida, porque eso tampoco sería posible. Nuestro modelo para México, a diferencia de las otras legislaciones que les acabo de mencionar, europeas y latinoamericanas, la diferencia es que México adoptó la de, si no están de acuerdo los dos, no hay teletrabajo. Por eso decimos que es una modalidad. Entonces, regreso. ¿Podemos acogernos como patrones al teletrabajo? Mi recomendación es no, porque tiene un impacto financiero, que eso representa erogaciones para adecuar tecnología y estar haciendo compensaciones que no tendríamos por qué adoptar ahora porque las situaciones económicas no son las mejores. Así lo anunció hace algunos días el periódico El Economista, cuando decía que efectivamente quizás la modalidad de teletrabajo no sea el mejor momento ahora en la pandemia, sino pasando este fenómeno que Dios mediante, pues esperemos sea pronto. Sin embargo, las dudas siguen surgiendo. Bueno, ¿y entonces quién paga mi internet y quién paga mi luz? Quiero decirles que aun cuando no había al 12 de enero en que se publica esta ley que está en vigor a partir del 12 de enero de 2021, nosotros ya habíamos implementado en algunas empresas algunas políticas para adecuar cómo puedes mandar a la gente a su casa a trabajar, cómo pueden estar fuera de la empresa y que tengas una regulación para poderles dar el derecho a que se desconecten digitalmente, a respetar sus horarios, sus espacios, cómo se va a hacer el informe, la entrega de información a través de correos electrónicos, el monitoreo de productividad a través de algunos softwares. En fin, esta, sin necesidad de tener esos cambios, lo hicimos con base en el artículo 25, fracción 4 y 9 de la Ley Federal del Trabajo. Quiero decirte entonces que aún sin que no hubiera nada legislado respecto al teletrabajo, es posible adecuar la forma en que estamos trabajando hoy muchas empresas con colaboradores en la casa o en alguna otra oficina como un coworking, y esto permite adecuar a la realidad toda esta situación. Sin embargo, consideramos nosotros que generar una política actual, si me dijeras, oye Rubén, tienes razón, ¿qué crees? No me había dado cuenta, el teletrabajo va a ser caro, no estoy para estar haciendo compensaciones de luz, de internet, ni estar comprando sillas ergonómicas, ni computadoras. ¿Qué me sugieres entonces? Bueno, quizás puedes llegar a un arreglo con los trabajadores y decirles que lo que ellos invertían o invierten de dinero para trasladarse de su casa al centro de trabajo y viceversa, de regreso a su casa, y los gastos que implica estar fuera de la casa, como es comer, por ejemplo, bueno, pues esos gastos no los están haciendo. Además de que estamos preservando su salud al evitar que se expongan en el transporte público. Vemos, al menos aquí en la Ciudad de México, que el hacinamiento que se provoca por las fallas en las líneas del metro o el transporte colectivo, pues provoca la exposición a un mayor riesgo. Eso está permitido en la fracción 9 del artículo 25, en el que dice que las condiciones de trabajo pueden adecuarse, pueden cambiarse siempre y cuando estén de acuerdo patrón y trabajador. En concreto, yo les podría decir que cuando hablamos de que, entonces, ¿por qué no es obligatorio, Rubén? Bueno, es obligatorio cuando decides adoptar la medida del teletrabajo, pero no es obligatorio que tengas que a fuerzas someterte o adecuar tus relaciones de trabajo. La relación de trabajo sigue. Lo único que estamos cambiando es la forma en que se presta el servicio, que no es aquí, pero eso no es teletrabajo. Eso ya lo hicimos desde el 2020 nosotros y hay que hacer cambios en una política y en reglas claras para que desde un correo electrónico, sin necesidad de emitir papel, podamos adecuar esa realidad. Si aún así
tú dices, no, yo quiero estar a la vanguardia, sí quiero crear la política de teletrabajo, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces tienes que hacer un perfil de puestos y funciones de todas las personas, de todo tu capital humano, decir qué áreas estás administrativas, logísticas, operativas, debes tener un manual. Para esto se ha publicado una guía para implementar el teletrabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Quien esté interesado, con mucho gusto se los podemos proporcionar. Pero esta guía dice, primero detecta y reconoce si te queda a ti el teletrabajo, porque a lo mejor tienes trabajadores que, aunque quisieras hacerlo, necesitas su presencia. O dos, si hay gente que puede trabajar a través desde su casa o en otro lugar, usando tecnologías de la información, una oficina virtual, un trabajo remoto, un trabajo a distancia, pero a lo mejor sus funciones no son las que contrataste inicialmente y son incompatibles. En conclusión, yo les diría que hay una decisión financiera que tomar y esa cuesta dinero y esa sería mi objeción para decirles que no es momento de implementarlo. Y por la otra es, si a ti no te importa la cuestión financiera, tienes los recursos, quieres adecuarte, quieres comprar todos los insumos y quieres pagar compensaciones, lo puedes hacer. La última duda que hay en ese sentido es, oye, ¿y cómo le entrego, cómo hago deducible los pagos de luz e internet? Las discusiones técnicas que nosotros hemos llegado o que proponemos es muy sencilla. Con la clave 999 en el CFDI de pago de nómina, esos otros conceptos que no son sueldo o salario, y esa sería una forma de poderlo hacer deducible a través de la remuneración que se hace al trabajador, y no tendríamos que andar buscando de que si me das la factura de la compañía federal de electricidad, o me das la del recibo del agua, del internet, o que te doy un dinero y no hay forma de acreditar ese recibo. No se preocupen, empresas. Lo que podemos hacer es adecuar esta política y es muy fácil fiscal y contablemente adecuar al Código 999 otros pagos u otras percepciones y sería deducible. La otra sería adquirir, por ejemplo, un teléfono celular que tuviera un plan de datos, funciona como módem, y esto implicaría que al comprar el equipo y pagar internet la empresa, pues lo hace deducible. Hay alternativas para adecuarnos las dos decisiones que tomen. De mi parte, creo que esas son las primeras reflexiones que pudiera hacer en teletrabajo. Quedo a sus órdenes en este segmento para alguna duda, comentario o pregunta. Gracias, Rubén. De hecho, sí tenemos algunas dudas y vamos a seguir invitando a que la audiencia ponga sus preguntas en el chat. Y no quiero desaprovechar precisamente tu intervención para que nos puedas ayudar a contestar exactamente una de las preguntas que habla sobre el tema del teletrabajo, ¿no? Nos pregunta Jorge Velasco, en la empresa tenemos todas las condiciones y protocolos para recibir al personal, pero algunos de mis empleados han externado que prefieren seguir trabajando desde su casa. Dice, yo no tengo problema con esto, pero ¿cómo me puedo proteger? ¿Están de acuerdo en que no se les pague estos adicionales? ¿Se puede firmar algún documento de común de acuerdo o algo por el estilo? ¿Tú qué opinas? Sí, concretamente sí. El fundamento legal es el artículo 25, fracción novena de la Ley Federal del Trabajo. Eso existe desde 1970 y dice que las condiciones de trabajo pueden cambiar siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Si ellos quieren y el patrón quiere, se hace el documento, se hace la política, se redactan los alcances, los términos, eso nosotros lo hemos venido haciendo desde el año pasado y con eso queda instrumentado y no hay ningún problema. Yo lo que aquí veo es que hay que tomar en cuenta que no es que aunque estén los dos de acuerdo, hay todavía un decreto de actividades esenciales y no esenciales que está vigente. Entonces, aunque tú tengas la empresa, recuerda que estamos en pandemia. Si tu actividad es no esencial, no debes tener a personas vulnerables, obesas, hipertensas o de la senectud. Y si tu actividad no es esencial, pues aunque tengas toda la infraestructura, no puedes tener al personal en ciertos protocolos más que los del protocolo, aquel que se dictó por las autoridades sanitarias y laborales, para ir reincorporando a la gente en algunas actividades en ciertos porcentajes. Es decir, que tu empresa cuente con medidas protocolarias de sana distancia, los avisos, los tapetes sanitizantes, las advertencias de uso de cubrebocas, lavabos, geles, termómetros. Hay que adecuarse a todo ese protocolo. Así que, respondiendo a tu pregunta, ¿sí es posible? Sí. ¿Si el patrón está de acuerdo? Sí. Y aunque estuvieran los dos de acuerdo, hay que observar que hay reglas porque hay actividades esenciales y no esenciales. Excelente, Rubén. Muchísimas gracias. ¿Quieres continuar, por favor? Tenemos ya aquí una encuesta que queremos obviamente que la gente nos ayude a contestar. Muy bien. Bueno, pues lo laboral ha sido todavía más intenso porque un modelo de negocio que se ha tenido desde hace muchísimos años
y que se pensaba había quedado regulado era el tema del outsourcing o de la subcontratación como legalmente, ¿verdad? Esa intención que tenemos los mexicanos de utilizar expresiones extranjeras para llamar a nuestras relaciones laborales, decíamos hace un momento el home office, ahora es teletrabajo. Antes outsourcing, hoy subcontratación. Bueno, pues este tema último, la subcontratación, ha venido nuevamente dando noticia y el año pasado nos enteramos que el presidente de la República, lejos de otra iniciativa que ya había existido por ahí, que ya se había discutido justo hace un año precisamente, pues la cambió totalmente el presidente, argumentando que ha habido abusos y que hay una situación que pone en riesgo los derechos de los trabajadores y propuso al Congreso una modificación para eliminar lo que desde 2012 conocemos como subcontratación, es decir, desaparecer los artículos 15A al 15D, desaparecer toda la figura de la subcontratación y ahora llevarla a un tema nada más de regulación fiscal en un nuevo artículo que le pone ahí el artículo 15D y hace algunos ajustes para filtrar esta situación. ¿Cuáles? Que únicamente las empresas que tengan un objeto social que esté sumamente especializado y que no coincida con el de sus clientes. Si eres un proveedor, si eres un outsourcer, no puedes dedicarte a la actividad principal de tu cliente. Esa es en español la primera regla. Número 2, debes estar inscrito o deberás estar inscrito porque aún esto no se ha reformado. Les dije que nada más presentó al Congreso. Se supone que debió haberse analizado en este periodo de sesiones en febrero, pero las noticias que nos daban los diarios y el propio Congreso el día de ayer era que como viene un tema de elecciones, no se va a tocar ese tema por el momento, sino en forma posterior. Lo cierto es que está ahí en la cocina preparándose estos cambios y qué es lo que tenemos que hacer como patrones, como empresas y trabajadores de aprobarse estos cambios que les vengo comentando. Dice, si se aprueba la intención del presidente de eliminar el outsourcing, la subcontratación, insisto, tendríamos que adecuarnos a su modelo y su modelo dice un padrón de empresas registradas. No puedes dedicarte a la actividad principal de tu cliente. Si no pagas las obligaciones de seguridad social, vas a ser el solidario responsable. Y aún así, si no cumples con estos requisitos, si tú eres cliente de esa outsourcer, de esa empresa proveedora de outsourcing, si tú eres cliente, no vas a poder deducir los pagos que hagas por esos servicios. Además, vas a ser acreedor a multas, infracciones y hasta delitos por prestarte a una cuestión que puede ser defraudación fiscal. Es decir, el miedo en todo su esplendor y la verdad, la pregunta que nos tenemos que hacer es en tres sentidos. Hay que analizar la postura si soy un proveedor de servicios de outsourcing. Hay que ver cuáles son las posturas de quien recibe los servicios de un outsourcer. Y en medio están los trabajadores. O sea, son tres protagonistas principales que en este lapso, en este modelo que estoy con ustedes, no pudiera yo ahondar, pero sí les puedo dar recomendaciones muy prácticas. Si eres de las empresas que presta servicios de subcontratación, que eres un outsourcer, tienes que revisar la estructura de tu objeto social, porque un error que se ha cometido hasta el día de hoy es que, por ejemplo, ¿qué crees que son las personas más importantes? ¿Quiénes crees son las personas más importantes en un hospital? Pues es claro que los médicos, las enfermeras, el personal médico importante del hospital, ese es el aspecto neurálgico. Esos son el cerebro del negocio del servicio médico hospitalario. Pues bien, el aspecto neurálgico, según esta ley, no puede estar tercerizado. Es decir, no podemos tener que un hospital de la salud de SADCB, todos sus médicos y enfermeras estén a través de una empresa que no es el hospital y que sea el outsourcer. Eso todo mundo lo hace, eso es un error, es una equivocación y es lo que se está diciendo. No puedes tú como proveedor hacer la actividad a la que se dedica tu cliente. Eso nadie lo cumpliría el día de hoy. De cada 10 empresas, 15, lo digo irónicamente, de cada 10, 15 hacen la actividad principal de su cliente. Si eres una constructora, los ingenieros, los arquitectos, los albañiles están tercerizados. Eso no se podría. La pregunta es, entonces, ¿qué hago? Tienes que revisar el objeto social. ¿Hay alternativas, Rubén? Sí, nosotros como firma desde el año pasado hemos estado abonando que hay otros modelos de negocio que tienen los mismos efectos del outsourcing, pero que no es la figura propiamente de subcontratación. ¿Como cuáles? Manejar conceptos de prestación, en verdad, de servicios independientes,
hacer de cuenta que los colaboradores que hoy tenemos de esas empresas en las outsourcing, las podemos vincular con nosotros a través de esquemas de asimilados a salarios, del régimen de incorporación fiscal, de prestación de servicios de actividad empresarial. Es decir, ¿por qué siempre estar apegados a un modelo de negocio que ya está caduco, que está muy observado, que está en el reflector? Hay alternativas para poder salir de esas obligaciones engorrosas, porque no solamente es con el SAT, es con el IMSS, con el Infonavit, con la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras autoridades locales como Secretarías de Finanzas, como sucede hoy en la Ciudad de México y Estado de México, con las informativas que se tienen que estar haciendo. Entonces, creemos nosotros como recomendación para las empresas que prestan servicios y reciben, que si no quieres estar en el reflector, mires que hay otras alternativas legales en las cuales puedes tener el mismo resultado. Quiero pensar que uno de ustedes o su empresa requiere, por ejemplo, para el montaje de un evento o para algún proyecto en específico, requiere personal que no siempre va a estar permanentemente con ustedes. Supongamos que tenemos eventos aislados en los cuales requieres contratar a una empresa únicamente por 5 días o 15 o un mes o por 3 meses o un mes sí, 2 no. Todo este modelo de negocio que se requiere, nosotros diríamos, bueno, es que no puedo tener una plantilla de trabajadores porque es muy caro. 2, yo prefiero subcontratar a una empresa que me da el personal, me lo manda, lo pago y se acaba y no quiero tener esa situación. Pero si me quitan el outsourcing y la subcontratación, ¿qué voy a hacer, Rubén? No te preocupes, puedes seguir teniendo los mismos efectos. Es más, podría ser hasta el patrón directo de esas personas. Y sabías, por ejemplo, que existe un reglamento de afiliación, clasificación y fiscalización de empresas del Seguro Social que te permite que cotices únicamente por un trabajador por una jornada o semana reducidas. O sea, no lo tienes que tener todo el bimestre ni pagar. Puedes pagar por 1, 2, 3 días, puedes pagar por horas. El Seguro Social puede estar cubierto en ese tema y estás quitándote una gran responsabilidad. Es deducible porque hay figuras legales que lo permiten, porque es una prestación de servicios que puede ser para un proyecto en específico, que puede durar horas o puede durar días. El tratamiento fiscal en la deducción de la empresa es legal. Para la empresa que recibe, la empresa que recibe al trabajador o que le paga al trabajador también, pues paga impuestos, el trabajador paga impuestos sobre la renta vía que le retengas el impuesto asimilado a salarios como si fuera un trabajador. En fin, para no ser tan técnico, les diría que hay ventajas fiscales tanto para quien paga los salarios o paga el servicio de ese personal que requiere, y el personal que trabaja pues también está cumpliendo con su obligación de pagar sus impuestos y tendría seguridad social o tendría la plataforma para poder estar cubierto. Lo cierto es que hoy podríamos especular porque no hay nada legislado. Lo cierto es que estamos en la incertidumbre porque de que esto se va a aprobar en nuestra experiencia. Consideramos que sí se va a eliminar laboralmente el outsourcing, sí se va a obligar a registrarse en un padrón de empresas, sí se va a vigilar estrechamente que no hagas la actividad principal de tu cliente, sí se va a vigilar que para que puedas hacer deducible los pagos de esos conceptos cumplas con estos requisitos, y además habrá inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y un punto importante, no creas que esto si se aprueba entra en marzo o en abril o en mayo de este año. También podemos asegurar que por la dimensión que esto representa, de menos el legislador tendría que darnos un año para la transición. El punto clave es por qué esperar a que se apruebe esta reforma, para qué esperar si desde hoy, en este ejercicio 2021, ya puedes ir mirando, ir probando, ir consultando si tu modelo de negocio se puede adecuar a cualquier otra plataforma. Como te dije, hay 4 o 5 plataformas totalmente diferentes que no son necesariamente outsourcing y logran el mismo efecto. Para los trabajadores, ¿qué les provoca esto? Bueno, pues que a lo mejor la empresa en la cual están contratados ahorita, la outsourcer, si desaparece su modelo, los va a tener que despedir o los va a tener que separar, les va a tener que decir adiós porque no se va a dar que quedar con cliente. En el lado de quien recibe el servicio, hay un efecto comercial. Si tú eres la persona cliente del outsourcer, si tú eres el cliente del que presta servicios de subcontratación, a ti te interesa defender la deducción, que no te vengan a demandar los trabajadores porque el otro ya los corrió y tú eres patrón responsable. A ti te interesa seguir trabajando. ¿Y qué vas a hacer? Ya tienes al personal, sabes que hay personas que ya conoces, que has trabajado, que hacen su trabajo bien, que ya las conoces. Bueno, pues tienes una alternativa, cliente del outsourcing. Tú que recibes estos servicios,
puedes contratarlos de manera directa o indirecta a través de otras plataformas. Concretamente, ese es mi panorama en el tema del outsourcing. Espero haber sido claro y quedo a la orden de preguntas. Muchas gracias, Rubén. Sí hay todavía más preguntas sobre este tema y si quieres, bueno, podemos hacerte, precisamente para que haya un hilo conductor de esta conversación, te voy a hacer dos preguntas. Dice Ramírez, ¿de qué manera está ligado el teletrabajo a la NOM 035? ¿Necesito darle al personal algún anexo al contrato por tener esta modalidad? Y hay otra pregunta. La mayoría de los colaboradores en la empresa estamos como proveedores y se encuentran inscritos en el SAT como RIF o RIF. Emitimos factura por los servicios proporcionados. ¿Se considera esto outsourcing? ¿Apruebas este esquema o qué implicaciones laborales tendrías? Muy bien, son claras. La primera pregunta, miren, con y sin teletrabajo, la relación laboral existe. Recuerden que dije que el teletrabajo es una modalidad, no es una nueva forma de entablar relaciones laborales. Es como si fuera un contrato a prueba o capacitación inicial. Es una modalidad que quizás no lo mencioné porque está en el material, pero que tiene dos características. Es temporal y reversible. Significa que esta modalidad no es para siempre. Se supone que tiene que ser por algún tiempo y es reversible porque dejas de hacer trabajo en casa o en otro lugar y tu base siempre va a ser la empresa o el centro laboral. Lejos de esta crítica, que en verdad la tendencia es que hablábamos de un análisis financiero, hoy las empresas se dan cuenta que no necesitan 200, 300 o 500 metros cuadrados de construcción y que no necesitan tener un edificio o una oficina con el personal ahí. Se han dado cuenta que al no tener ventas o no estar prestando servicios, que no hay ingresos, solamente se tienen que compactar. Por lo tanto, el uso de infraestructura se reduce y a lo mejor ya la empresa nada más puede funcionar así en forma intangible y esos son costos también que uno se ahorra y quizás eso de temporal puede verse aparentemente por un tiempo, pero se vuelve permanente. Les dije que hay que hacer un análisis de ese impacto financiero. Pero respondiendo a la pregunta es, con y sin teletrabajo, la famosa norma oficial mexicana 035, que alude a los riesgos psicosociales, esa está en vigor prácticamente desde el año pasado, en octubre, entró en octubre de 2018, se dio un año, se dio a octubre de 2019 y luego quedó para junio de 2020. Hoy está en vigor. Hoy se supone que todas las empresas que están obligadas a implementar este esquema en 4 fases, detectar cuáles son los riesgos que alteran la salud de los trabajadores dentro y fuera de la empresa. Dar seguimiento y canalizar cuáles son esos problemas que corresponden al patrón o que son problemas que traen consigo los trabajadores. Cuando son con el patrón, que sean estrés, acoso, moving, y que sean fuera, que una persona venga con un problema de un duelo, de un divorcio, de la muerte de una persona, que tenga problemas maritales. Hay que detectar los 3, dar seguimiento y abatir. 4, la intención no es volverse psiquiatras, ni psicólogos, ni médicos de los trabajadores, sino que es un paliativo para reducir un tema de salud pública. Entonces, la norma 035 con teletrabajo nada más viene a complementarse como lo haría hoy, aún sin existir teletrabajo. Sí van de la mano, pero les puedo decir que esto también entra en un factor de riesgo psicosocial. Hay casos de trabajadores o trabajadoras que prefieren estar en su empresa que estar en su casa. ¿Por qué? Porque sin estar soportando al tóxico o a la tóxica, ¿no? Como los maridos, los esposos y las esposas, los hijos, las mascotas, imagínense, todo el día encerrados todos ahí. No es mi caso, es el caso que he recogido de experiencias. Pues la verdad es que el estrés se pone peor. Dice, oye, prefiero salir, me sale más caro estar en la casa, ya no aguanto la histeria. Y eso produce estrés. El estrés produce una sustancia que se llama cortisol y el cortisol es como la kriptonita que merma el sistema inmunológico y ahora lo que tenemos que cuidar más pues es porque de lo contrario pues las enfermedades brotan, ¿no? Entonces sí es un tema muy vinculante lo de la norma 35 porque ahora el estrés no solamente se produce en el centro de trabajo, sino donde estás trabajando y es tu casa y ahí también hay agentes que lo provocan. Entonces sí es una cuestión que va ligada, pero merecería un programa exclusivo, pero la respuesta de entrada a su duda es esa. Y en la siguiente pregunta, en la que nos dicen que si hay colaboradores en la empresa que están con el RIF y que ellos tienen pues una factura que le expiden a su servidor, la pregunta concreta es si esto es outsourcing. No, no es outsourcing porque es una figura de prestación de servicios. De hecho, la mencioné como una alternativa
viable esto del régimen de incorporación fiscal o de la actividad empresarial. Lo importante es que hay que cuidar es que con las reformas fiscales para 2020 y 2021, ahora hay que tener una razón de negocios, una materialidad, hay que hacer un contrato adecuado. ¿Por qué? La otra parte de la pregunta es si tiene implicaciones laborales. Yo añadiría, sí, sí tiene implicaciones laborales y fiscales. Laborales, porque estás siempre dando órdenes, obedeciendo, son de forma permanente y no hay independencia en el servicio. ¿Y cómo evito esto? Bueno, con un buen contrato, con controles, con bitácoras, con un control interno de la administración. Es decir, no simules a que son prestadores de servicios independientes en el RIF. No simules que son totalmente ajenos a ti cuando los tienes ahí 8 horas, les das órdenes, les das gafete, les das uniforme, les das computadoras y no tienen ni siquiera infraestructura para prestar el servicio. Entonces, el esquema del RIF o de actividad empresarial o de las otras alternativas que nosotros tenemos son posibles si atiendes el tema de razón de negocios y materialidad, que es un tema fiscal. Y si atiendes en materia laboral, que no te vayan a demandar acreditando que siempre estaban bajo la subordinación. Pero de que funcionan como figuras por separado con esos controles, sí es posible, no es outsourcing y sí tiene alternativa siempre y cuando hagamos las cosas bien. No nada más un contrato ahí de elrincondelvago.com y que lo bajamos de internet y lo llenamos. Eso no funciona. Hoy más que nunca hay que invertir en abogados y no es promoción, lo digo con sus abogados, sus áreas internas, tienen que tomar en cuenta de todo contrato muchos efectos, los fiscales, los laborales, mercantiles o comerciales y los regulatorios. Hoy ya nada más no es hacer contratos, tenemos que cuidarnos y el fisco nada más está viendo que está mal puesto para rechazar las deducciones y además pues todas las infracciones que la Secretaría del Trabajo puede hacer con estas inspecciones que nos ha amenazado desde el año pasado, ¿no? No sé si hay alguna duda todavía, algún comentario adicional. No tenemos más dudas o preguntas hasta el momento. Rubén, te agradezco muchísimo y por supuesto que si alguien más tiene alguna inquietud, la puedo poner en el chat y si no, al final también vamos a dar tus datos para que te puedan contactar. Para darle todavía seguimiento a estos temas, te agradezco, Rubén. No sé si ahora le toque el turno precisamente a Luis para platicar sobre el tema de la, precisamente este tema ahora, Luis, el tema de la reforma fiscal y obviamente qué tenemos que tomar en cuenta en estos tiempos tan turbulentos. Claro que sí, Celia, muchas gracias. Nada más antes de pasar, hay unas 2 o 3 preguntas que quisiéramos hacer al auditorio a manera de encuesta para entender un poco qué es lo que les duele o cuáles son sus preocupaciones en relación con el tema de subcontratación. Entonces, si nos hacen favor de mandar la serie de preguntas, son rapidísimas, son generales y nos va a permitir entender un poquito más pues qué es lo que les preocupa, ¿no? En relación con lo que ya mencionó Rubén. Tienes toda la razón, Luis, sobre todo nosotros en esta industria que siempre estamos buscando, a lo mejor en algunos eventos mucho más grandes, necesitamos más manos y tenemos que hacer algunas subcontrataciones, ¿no? O como decía o explicaba, a veces no necesitamos tantas manos y tenemos obviamente que reducir nuestra plantilla. Creo que es sumamente importante el poder tener esta claridad. No sé si los chicos de AmproFec y Central Interactiva nos pueden ayudar precisamente con esta pequeña encuesta para mostrarla y poder continuar con el tema. Y sí, básicamente lo que se quiere ver o lo que queremos medir un poco es, ¿a ustedes qué les preocupa? ¿O qué les ha hecho ruido? Les ha hecho ruido en el sentido de que si llegara a pasar, como dice o comenta Rubén, pues ustedes tienen esquemas de insourcing, outsourcing, puede ser que sí, que no. A veces sí, en términos generales no, pero cuando tienen un evento grande, pues se tienen que apoyar de terceros. Entonces es un poco de eso. Y la otra es, pues, ¿qué les preocupa, no? O sea, si llegara a pasar, si llegara el escenario más agresivo, como venía en 2020 propuesto, pues les preocupa el tema de la PTU, les preocupa el tema de que lo tienen en un outsourcing y que a lo mejor hay alguna especie de planeación y regresan a la empresa operativa y se van a incrementar los costos fiscales y de seguridad social. O sea, ¿qué es lo que les preocupa? En ese sentido van las preguntas. Entonces, bueno, si no, ya por ahí apareció una y bueno, vamos a darle continuidad a este tema ahora con reforma fiscal para 2021.
La intención de esta última parte de la charla es platicarles de temas de aplicación general. La reforma es mucho más amplia de lo que vamos a comentar, pero simplemente vamos a hacer alusión a temas que nos parece que a todos en general nos podría preocupar, que tenemos que poner atención. El primer tema es el tema de recaracterización de operaciones. Bueno, pues en el ejercicio 2020 se publicó una reforma al Código Fiscal en donde se establecía que si algún contribuyente celebra una serie de actos jurídicos en donde tiene algún beneficio fiscal y que realmente no tiene una razón de negocios detrás, sino simplemente se está buscando un cierto tipo de transacciones para pagar menos impuestos o diferir el pago de impuestos o totalmente eliminar el pago de impuestos, bueno, pues la autoridad fiscal tiene la posibilidad de recaracterizar la operación. Un ejemplo típico de esto, pues es, yo a lo mejor le quiero vender mi casa a mi hermano, y yo se la vendiera directamente, pues le tendría que poner un precio a la casa y él me lo tendría que pagar, y probablemente pues tendría que pagar un impuesto a la renta por la ganancia que obtenga. Una manera de hacerlo diferente, a veces se hace es, yo teniendo a mi papá vivo, por ejemplo, le dono la casa a mi papá, luego mi hermano le dona dinero o el valor de la casa a mi papá, y final de cuentas, al final baja hacia mí el dinero y la casa di a donación de mi papá, y mi papá le dona la casa a mi hermano. De esa manera, pues se logra hacer un movimiento libre de impuesto a través de donaciones, utilizando las disposiciones legales. La autoridad fiscal, si observara este tipo de operaciones, diría, no, ¿sabes qué? Aquí tú estás haciendo una operación justamente para obtener un beneficio fiscal, de suerte que no se paga nada de impuestos sobre la renta. Lo que tú querías hacer era venderle la casa a tu hermano, y lo que hicieron tú y tus asesores fue hacer operaciones trianguladas de tal suerte que la casa llegara a tu hermano libre de impuestos para ti, y que tu hermano pues te hiciera llegar el dinero a través de tu papá. Entonces este tipo de operaciones que tiene una serie de pasos, una serie de actos jurídicos diferentes en donde participan diferentes personas, la autoridad fiscal pudiera querer recaracterizarlas. Esto entró en vigor, como les comento, en 2020. Sin embargo, algo que entró en vigor ahora para 2021 es una modificación muy importante. Hasta 2020 se decía que si hubiera lugar a una recaracterización, así como se las platico, en vez de darle efectos fiscales de donación a esta operación, se lo damos de compraventa y por lo tanto se puso impuesto. Lo que dice el Código Fiscal ahora es, si hubiera alguna apariencia de delito en estas operaciones, hasta 2020, decía la ley, no puede dar lugar a un tema penal. No se puede. Es un tema que se circunscribe al tema fiscal, administrativo. Lo más que puede pasar es que se pague impuesto y listo. Actualización de recargos y multas. Pero ahora lo que dice es, si esta operación tiene una apariencia de delito, hay a lo mejor una simulación fiscal, por ejemplo, en donde tú estás simulando un contrato de donación, pero en realidad es de compraventa. Pues ahora, si hubiera esa apariencia, pues se le da vista a las autoridades competentes, que pudiera ser la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía General de la República. Entonces, ya por ley se establece que sí puede haber en estas operaciones de recaracterización temas penales, ¿no? Entonces, era algo que cuando entró en vigor esta norma el año pasado, pues de alguna suerte muchos asesores consideraban que pues todo quedaba en todo caso en el pago de dinero, ¿no? Pero ahora ya la autoridad fiscal, digamos la ley, precisa que ya definitivamente si hay apariencia de delito también dará lugar a temas penales en su caso. Entonces esto es muy importante que todos los contribuyentes, todos los empresarios lo tengan en cuenta, tanto en operaciones empresariales como en operaciones personales, no patrimoniales. Si hay alguna posible recaracterización y de la misma se advierte algún tema de índole penal, desde luego se le puede dar vista a las autoridades competentes. Otro tema interesante es el tema de la contabilidad. Como sabemos, pues todos los contribuyentes estamos obligados a llevar la contabilidad cuando sí nos obliga la ley y conservarla en términos generales por 5 años, ¿no? Esto implica que durante 5 años, pues la autoridad fiscal en general puede venir y revisar hacia el pasado. En algunos casos incluso se extiende hasta 10 años y bueno, en algunos casos muy precisos se extendía por toda la vida de la sociedad. Ahora lo que hace el legislador es una modificación al Código Fiscal para establecer supuestos específicos en donde se tiene que conservar la contabilidad. Y lo menciona en específico que, por ejemplo, las actas constitutivas, actas de asamblea donde consten aumentos o disminuciones de capital, fusiones, escisiones o distribución de utilidades,
así como las declaraciones provisionales y del ejercicio, se tienen que conservar por toda la vida de la sociedad. ¿Qué pasaba? Que muchas veces llegaban las autoridades fiscales y nos pedían revisar, por ejemplo, el ejercicio fiscal 2018, ejercicio en el que a lo mejor amortizamos pérdidas fiscales del ejercicio 2009, que se generaron en ese ejercicio. Son ejercicios, pues, digamos, ya un poco antiguos, de casi 10 años de antigüedad, y el contribuyente decía, ¿sabes qué? Yo ya no tengo esa información para darte porque yo ya no la tengo. El Código Fiscal en general me obliga a conservarla 5 años, y como no hay una puntualidad en el código para decir que conserve por toda la vida de la sociedad las declaraciones de aquella época, y tu autoridad por alguna razón no las tienes y me las estás pidiendo, pues yo ahí te quedas pues sin información porque yo no te la voy a proporcionar. Ahora lo que dice la reforma es, no, este tipo de operaciones se tienen que conservar por toda la vida de la sociedad o del contribuyente. Entonces ya es muy preciso. Ya no va a poder pasar este tipo de situaciones sui generis en donde hay cierta información que tiene efectos que trascienden diversos ejercicios fiscales y que solo lo debemos guardar 5 años. No, tenemos que guardarla por toda la vida de la sociedad. Y en relación con lo anterior, pues también se tienen que guardar los estados de cuenta o avalúos para soportar aumentos de capital. También resulta ser que muchos contribuyentes pues hacen aumentos de capital, queda huella en el sistema financiero, se ven los estados de cuenta, o hacen aumentos de capital en especie, ¿no? Yo suscribo capital por $1 millón y lo pago dando una maquinaria o un equipo. Lo que quiere la autoridad ahora es que todo esto también se deba de conservar, los estados de cuenta, para ver que deja huella el efectivo aporte de capital. Y si fue en especie, pues quiere ver los avalúos. Lo que se prestaba mucho en el pasado era decir, bueno, suscribo capital, yo ahí tengo una maquinaria y equipo que ni funciona, pero para efectos financieros, para que se vea mejor mi balance, para que yo tenga una cuenta de capital de aportación fiscal mucho más robusta, pues hago un aumento al capital, ¿no? Y yo evalúo el aumento de la maquinaria y equipo en $1 millón. Pero realmente si hiciéramos un avalúo comercial de esa maquinaria, pues no vale más de $100,000. Lo que quiere la autoridad es que le demostremos, si ese fuera el caso, que hay un avalúo que soporte el aumento del capital. Y finalmente también hay muchas operaciones en donde las empresas asumen pasivos o obligaciones frente a terceros y eventualmente, por así acordarlo, la asamblea de accionistas deciden capitalizar ese pasivo. Normalmente hasta el año pasado pues hubiera sido algo de una mera formalidad corporativa, de hacer una asamblea donde se aprobaba el aumento de capital y listo. Ahora lo que dice el Código Fiscal es, si va a pasar eso, necesitamos que un contador público registrado ante el SAT certifique la existencia de ese pasivo y que se demuestre la trazabilidad de cómo se generó ese pasivo. O sea, ya no se va a poder nada más hacer aumentos de capitalización de pasivos directamente, sino que necesitamos ahora de, digamos, una certificación de un tercero imparcial. Entonces, esto a lo que nos lleva a nosotros como contribuyentes es que las capitalizaciones de pasivos deben de estar debidamente demostradas y soportadas en su origen, en cómo nacieron, por qué se fueron incrementando, y que un contador público se cerciore de esa trazabilidad, de cómo se logró que ese balance de pasivo eventualmente se capitalizó, que sea real, que no sea un mero registro contable. Eso es muy importante. Otro tema interesante es, y que se da en la vida de todos los contribuyentes, es que por alguna razón tenemos que liquidar alguna sociedad o la terminamos fusionando con otra. Casos en los cuales pues, desaparece de la vida esta sociedad y por lo tanto se tiene que dar un aviso de cancelación de RFC, que es una mera formalidad para que ya el fisco diga, pues yo ya no te tengo en la mira, ya no existes para efectos fiscales, te dejo ir. Es un contribuyente menos interesante para mí porque ya no existe en la vida legal. Bueno, pues ahora con la reforma lo que se establece es que no se va a poder hacer una cancelación del RFC así como así, tan fácil. Ahora lo que quiere la autoridad es cerciorarse de que esta sociedad esté en cumplimiento de sus obligaciones fiscales previo a autorizar esa cancelación. ¿Qué se tiene que hacer? Demostrar que no se tienen créditos fiscales a cargo en ese momento, no estar sujetos a facultades de comprobación, no ser una empresa que factura operaciones simuladas, es decir, un EFO, de esas supuestas facturadoras, que no se hace ese tipo de empresas, y que los ingresos e impuestos retenidos concuerden con lo que consta en las bases de datos del SAT. Esto último es muy importante. Si yo soy un contribuyente cumplido que no tengo créditos fiscales a cargo, no me han ejercido facultades de comprobación y desde luego no me dedico a facturar de manera apócrifa, o sea, no soy un facturador,
pero sí, desde luego, tengo ingresos y he tenido impuestos retenidos. Si lo que yo he declarado a través de las declaraciones o lo que consta en CFDIs vía retenciones no concuerda por alguna razón con las bases de datos del SAT, aunque yo haya corporativamente acordado una fusión de sociedades y haya desaparecido legalmente, o bien haya liquidado totalmente el activo de la empresa y legalmente ya no exista, para efectos fiscales no voy a poder cancelar el RFC. Y este último punto que les comento es muy importante, porque es muy común que las bases de datos del SAT por alguna razón no coinciden al centavo, así al 100% con los ingresos o los impuestos retenidos por parte de los contribuyentes. Entonces, esto va a ser un impedimento hacia el futuro en caso de ese tipo de discrepancias. Otro tema interesante para todos es que se publica ahora a través de la reforma que la autoridad fiscal va a poder dar a conocer parámetros de utilidad y tasas efectivas de impuesto con base en el sector industrial de cada contribuyente. Imaginemos contribuyentes como las empresas que ustedes representan, que están en la industria de la prestación de servicios. El SAT va a poder determinar que a lo mejor una empresa que se dedica o que es parte de esta industria tal vez debería de tener coeficientes de utilidad del 25%, ¿no? Y que la tasa efectiva de impuesto más o menos anual, pues puede ser del orden del 28% de impuesto, ¿no? Y eso no es que sea obligatorio que cada uno de los contribuyentes tengamos una utilidad y una tasa efectiva en ese sentido, pero sí es orientador de que la autoridad fiscal puede detectar que algún contribuyente en específico se divorcia mucho de esos parámetros de utilidad o de tasas efectivas de impuesto pagado, y por lo tanto se vuelve interesante para fiscalizar. Un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, están teniendo pérdida fiscal recurrentemente alguna de las empresas, por alguna razón, por este año terrible que pasó, 2020, por el parámetro que publica el SAT, de hecho no fue pérdida, sino fue utilidad, pues quiere decir que hay alguna razón que se puede explicar desde luego, pero que de alguna suerte hace que estemos siendo el granito negro en el arroz desde el punto de vista del SAT. O sea, son cosas que nos llaman la atención y son cosas que tiene que uno como contribuyente, como empresario, tener o poner atención. Fijarnos en esos parámetros de utilidad y tasas efectivas que pone el SAT, que digamos van a ser pisos mínimos, y si nos estamos alejando mucho de esos parámetros, pues tener bien soportado el porqué, razones. Puede ser porque fue un mal año y bajó la utilidad, puede ser porque aumenté mi capacidad de inversión, invertí en maquinaria y equipo, bienes que normalmente no se ha hecho, ¿no? Y este parámetro pues está hecho en general. En pocas palabras, lo que les quiero transmitir es hay que tener cuidado y hay que estar midiendo cómo está nuestra situación particular respecto a estos parámetros de utilidad general. Por otra parte, también vamos a empezar a ver mucho promoción de cumplimiento. Ya lo veíamos en años pasados que nos llegaban invitaciones. No, ¿sabes qué? Ya se acerca la fecha de presentación de tu pago provisional, no olvides realizarlo. Ok, ya me estaba avisando incluso antes de que llegara la fecha que lo tenía que hacer. Y si llegada la fecha no cumplía, el otro día ya me estaba llegando un aviso de que ya pagara. Eso es lo que se hacía de manera económica, digamos, no había un fundamento legal para hacerlo. Ahora ya se establece un fundamento legal para que eso que nos llega, pues llegue y con base en con la ley en la mano, por así decirlo. Entonces esto va a ser ya, digamos, algo de aquí para adelante. Si antes pues decíamos, no nos preocupa, ni fundamento legal tiene, lo hacen nada más para darnos miedo, para tenernos muy atentos, pues sí, ahora nos van a tener muy atentos, pero con fundamento legal. Otro tema interesante que resulta importante mencionar es el tema de acuerdos conclusivos. Como saben, pues cuando hay alguna controversia con la autoridad fiscal a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, pues nos pueden liquidar créditos fiscales, ya sea una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Prodecon, como saben, es el ombudsman fiscal y lo que trata de hacer es una especie de árbitro entre el SAT y los contribuyentes, en donde lo que busca a través de los acuerdos conclusivos es que si hay una controversia y se consideran que hay argumentos suficientes para llegar a una amigable resolución del asunto, pues que se haga. Y la virtud de Prodecon, justamente en ese arbitraje, por así decirlo, es adoptar un acuerdo conclusivo en que por una sola ocasión, pues no se pagan las multas que den lugar en esa controversia.
El acuerdo conclusivo, así como se legisló en su origen, pues nos daba una laxitud en el momento de poder presentar este acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo lo podías presentar a más tardar antes de que te notificaran la liquidación del crédito fiscal. Entonces, nada más para poner un ejemplo, nos hacían una visita domiciliaria. La visita domiciliaria terminaba con una acta de visita final, y de esa acta de visita final hasta la resolución de la notificación de la liquidación podían transcurrir 6 meses, lo cual nos daba tiempo para en esos 6 meses, si no nos apurábamos mucho, pues poder solicitar una adopción de acuerdo conclusivo ante Prodecon. Ahora, lo que establece la ley es, solo vamos a tener 20 días a partir de que nos notifiquen el acta final para adoptar el acuerdo conclusivo, lo cual reduce de manera significativa de 6 meses en el más largo plazo posible a 20 días. Esto implica que pues, nosotros como contribuyentes, si antes teníamos la idea de que nos podíamos un poco dormir en nuestros laureles, por así decirlo, no era así, pero teníamos un tiempo suficiente, pues ahora no, ahora tenemos que apurarnos, preparar el acuerdo conclusivo en conjunto con los asesores fiscales para que no se nos vaya este plazo. Si transcurrido este plazo no nos fuimos a acuerdo conclusivo, ya no nos vamos a poder ir, y tendremos que seguir las vías tradicionales de, pues, irnos a un recurso de revocación, juicio de nulidad. En la virtud, como les comentaba, el acuerdo conclusivo es que nos resuelve digamos, el ombudsman fiscal, que sería imparcial, sería un tercero, y que si hubiera algún acuerdo conclusivo adoptado, pues las multas por una sola ocasión no se pagan, lo cual es muy interesante, porque normalmente las multas son del orden del 50% del crédito fiscal, ¿no? El impuesto histórico más las actualizaciones, recargos más multas, pues los créditos fiscales se doblan, se duplican o más. Y con la condonación de la multa se vuelve muy interesante. Y finalmente, para no dejarlo de mencionar, está el tema de esquemas reportables. Como saben, a partir del ejercicio 2020 se publicó una serie de disposiciones novedosas en las que el fisco detecta que hay diversidad de esquemas que sin ser defraudatorios necesariamente, le interesa conocerlos, saber quién los está haciendo, por qué los está haciendo, si tiene mérito el esquema que se está teniendo. ¿Qué busca un esquema en términos generales? Un esquema reportable lo que trata de identificar el fisco es si hay alguna operación que dé lugar a algún beneficio fiscal, es decir, que haya una reducción, eliminación o diferimiento del pago de alguna contribución vía alguna no reconocimiento de ingresos, por ejemplo, diferimiento del reconocimiento de ingresos, aumento de deducciones, en fin. Eso es un beneficio fiscal y si nosotros accedemos a algún esquema en donde lo logramos y son de esos esquemas que la autoridad considera interesantes, pues entonces tenemos que revelar esta información. ¿Quién lo tiene que hacer? En principio lo tiene que hacer el asesor fiscal que va y lo promueve y solo por excepción, mediante acuerdo entre asesor y contribuyente que recibe este esquema, lo puede reportar el contribuyente, el beneficiario del esquema. Estos esquemas, digamos, se estableció en la ley que se iban a publicar umbrales mínimos para no reportar. Y como les comento, esto aunque se legisló en 2020, acaba de entrar en vigor en 2021, y como ahora ya se vuelve relevante cumplirlo, pues se acaban de publicar la semana pasada estos umbrales. Y lo que se establece es que si estamos ante un esquema reportable, personalizado, es decir, un esquema que algún asesor externo o la misma empresa desarrolló y pues desde luego que es de aplicación nada más a la empresa, o sea, no es un esquema generalizado que cualquiera en el mercado lo puede aplicar, sino que me lo hicieron, digamos, como un traje a la medida, pues, en términos generales, entendámoslo. El umbral para no reportarlo es de 100 millones de pesos. Entonces, ya nos establece, digamos, un piso para que se vuelva relevante esta obligación tratándose de esquemas reportables personalizados. 100 millones de pesos. Imaginemos un esquema en donde tengamos un beneficio de 100 millones de pesos. Lo tenemos que pensar en, por ejemplo, una deducción que vale 100 millones de pesos. Y si la multiplicamos por 30%, que es el valor fiscal de esto, pues nos deja de hacer pagar 30 millones de pesos. Lo que nos tenemos que fijar es en el valor de la deducción en mi ejemplo, no en el valor del impuesto que dejaste de pagar. Entonces, porque pudiéramos llegar a confundirnos en decir, pues sí tengo muchos esquemas, pero como no dejé de pagar 100 millones de pesos de impuesto, pues está difícil que yo llegue. No, lo que tenemos que pensar es la base que da lugar a lo que dejamos de pagar. No el
30 millones en mi ejemplo, sino más bien los 100 millones. Eso es en lo que algunas empresas medianas y grandes pues pueden empezar a entrar en esos umbrales. Y pues empresas pequeñas o contribuyentes más pequeñitos que tienen un esquema personalizado, pues estos 100 millones de pesos ayudan mucho para no estar reportando multiplicidad de operaciones que da lugar esta novedosa obligación. Y finalmente, aunque no es un tema de la reforma 2021, es un tema que ya lo hemos comentado antes, pero que se viene con todo también para 2021. Desde luego, se van a fiscalizar más a las empresas que tuvieron operaciones con EFOS, o sea, los clientes de los EFOS. Esto va a seguir, o sea, no se va a acabar, y entonces tenemos que estar muy pendientes. También se van a fiscalizar más esquemas de remuneración agresivo, como por ejemplo la remuneración a través de asimilados a salarios. También tengan cuidado con eso. Y a partir de la presentación de la declaración anual 2020, las personas morales tienen que hacer su medición de utilidad fiscal ajustada. ¿Esto qué es? Aquellas empresas que tengan intereses devengados a cargo y por lo tanto que resultan deducibles, con la reforma fiscal de 2020 se estableció que no serán deducibles esos impuestos en la medida que los intereses deducibles sean mayores a los intereses acumulables y pasen de 20 millones de pesos. En términos generales, así es. Entonces, empresas muy endeudadas que tengan más intereses deducibles que acumulables y que esa diferencia exceda de 20 millones de pesos, pueden estar limitados en la deducibilidad de esos intereses a partir de 2020. Ahorita, ¿por qué es importante que lo mencione? Porque la declaración anual de 2020 se presenta a partir de 2021, más tardar en marzo. Este va a ser el primer ejercicio fiscal en donde se va a aplicar por primera vez esta limitación en la deducibilidad de intereses. Entonces, con estos temas, yo doy por terminada mi participación. Como les comento, no son todos los temas de la reforma fiscal, son los que nos parecen más aplicables a la mayoría de los contribuyentes. Desde luego hay temas específicos que no tocamos, pero con mucho gusto, si tienen dudas, lo podemos retomar. Y bueno, pues aquí están algunas de las preguntas que faltaban hacerles en relación con el tema de la subcontratación, por si la quieren contestar, nos va a dar mucha información. Muchas gracias, y si tiene alguien alguna pregunta o comentario, con gusto la contesto. Gracias, Luis. De verdad que nos ayudas muchísimo como para ir muy preparados, como bien dices, hacia rumbo a marzo, ¿no? Y que podamos tomar las mejores decisiones. Sí, hay una pregunta específicamente para ti. Dice, sobre qué, bueno, la palabra es así, sobre qué nos miden el parámetro de utilidad, sobre nuestra actividad económica registrada ante el SAT, o cuál es el parámetro que deberíamos de considerar. Gracias, Elías. Esta es una pregunta muy interesante. Cuando uno se da de alta en el RFC, uno tiene que revelar las actividades económicas que va a realizar. Y cuando pues, una empresa normalmente realiza multiplicidad de actividades económicas. Pero, sin embargo, podemos decir que tenemos una principal y algunas secundarias. Incluso las secundarias ni siquiera las deberíamos de considerar como actividad económica en la medida que sean pues, muy ocasionales. Para ponerlo con claridad, si nos damos de alta en el RFC y decimos que prestamos servicios de producción de eventos y asignamos el 100% de nuestro posible ingreso a eso, pues entonces la autoridad fiscal, cuando publique estos parámetros, nos va a encasillar en empresas que se dedican a este giro, a esta actividad económica. Y en ese sentido, la autoridad nos va a medir con base en esos parámetros de utilidad en relación con la actividad económica tal. Si nosotros, por ejemplo, decimos, sí, me dedico a la producción de eventos, pero también por alguna razón, imaginemos, se dedican a la comercialización de bienes muebles usados, puede ser que ustedes hayan adquirido pues, mobiliario en algún momento y ya se hizo viejito por la prestación de servicios y eventualmente lo están vendiendo, pero como ustedes son un comercial, o sea, lo hacen recurrentemente, puede volver a una actividad económica interesante, tan interesante que valga la pena distinguirla de la principal y que digan, pues la primera es 80% de mis ingresos, la otra es 20%. Entonces, ese otro 20% tendrá que medirse con otro parámetro de utilidad. En este momento, no hay reglas claras en cuanto a este tipo de temas. Seguramente lo vamos a tener que ver conforme marche el tiempo y la autoridad fiscal se pronuncie, pero en mi opinión, así debería de ser. Si estamos dados de alta, en términos generales, con una actividad económica y le asignamos el 100% de los ingresos, ese va a ser nuestra medición para el factor de utilidad.
y tenemos una multiplicidad y sí vale la pena distinguirla de la principal, porque no es, se vuelve ordinaria o común. Esa la tenemos que distinguir, por lo tanto, le tenemos que informar al SAT actualizando el catálogo de actividades económicas, y en una eventual pregunta le tenemos que decir, mira, es que tú me estás midiendo todo conforme a la de prestación de servicios de producción de eventos, pero resulta que yo ya te informé, por cierto, que el 20% más o menos de mis ingresos me dedico a la comercialización de bienes muebles y por lo tanto no me puedes medir con el mismo factor de utilidad. Algo en ese sentido tendrá que ser, pero hay que esperar reglas hacia el futuro. Excelente, Luis. Y teníamos otra pregunta que también se me hacía interesante sobre el tema del outsourcing. En el sentido, yo creo que, Rubén, si nos puedes apoyar, preguntaba a alguien, en alguna de las ocasiones o cuando tenemos algún evento o grandes eventos en los que tenemos que, no podemos dar el servicio, en este caso me imagino que es alguien que presta el servicio de montaje, que no puede dar el servicio y tiene que subcontratar a alguien para realizar, pues entregar el servicio en particular. ¿Eso se considera outsourcing? Directamente la respuesta es no. El outsourcing o la subcontratación es cuando hay una empresa que asume el servicio de patrón, pero un patrón puede ser una persona física o una persona moral. Una persona como nosotros o una empresa, eso es un patrón. Pero nunca la calidad de trabajador nunca puede ser atribuida a una empresa. O sea, no hay empresas que sean trabajadoras o trabajadoras. Aquí estamos hablando de que una empresa, Eventos de Lujo, SADCB, tiene mucha carga de trabajo, tiene muchos clientes que atender y le sale un cliente que sí es de él, pero ahorita no lo puede atender y le pasa el asunto, su proyecto, se lo pasa a Eventos Alternos, SADCB. Entonces, Eventos Alternos cumple la necesidad del cliente que le pidió a Eventos de Lujo. Ahí no hay subcontratación. Hay quizás una cuestión mercantil, de una subcontratación mercantil o de una subsidiaria en un contrato, o puede ser que mande a la empresa que termine su proyecto, pero nunca sería el tema del outsourcing como lo entendemos ahorita laboralmente. Eso se puede hacer, hay que hacer contratos mercantiles ajustando a este modelo, es una prestación de servicios, recordemos que la prestación de servicios se puede hacer por sí o por un tercero, no hay ningún tema ahí de subcontratación, pero creo que sí detecto que cada modelo de negocio, cada operación que requieren las empresas, deben revisar sus contratos que tienen con sus clientes, con sus proveedores, con los trabajadores, aprovechar los cambios que ha habido en materia laboral, sobre todo en los contratos, por ejemplo, por obra o tiempo determinado, las modalidades a prueba. Creo que se están desaprovechando, yo los invito principalmente a ustedes, a Profec, para que puedan considerar en otro foro, en otro seminario, optimización de las relaciones laborales y mercantiles, o revisar los modelos de negocio y cómo eficientar o hacer eficientes o eficaces todos los procesos que ustedes tienen con su capital humano y adecuarnos con esto. Leyendo algunas notas de último momento, la Cámara de Diputados acaba de anunciar que entra a la agenda en forma ordinaria el tema de la subcontratación, por lo tanto el apunte que yo decía periodístico de que se iba a dejar para el tema posterior a las elecciones ha sido desmentido y entra a la agenda el día de hoy, lo cual quiere decir, como lo mencionamos hace un momento, que van con todo a la propuesta presidencial y es momento, no solo ahora, de ir viendo las alternativas que sí hay y quedamos a sus órdenes con los datos que ustedes nos han hecho favor de compartir con su audiencia. Te lo agradezco, Rubén. Gracias. Abogado, socio titular del área de litigio fiscal y laboral de la firma González Salum, por tu participación y, por supuesto, la apertura para conversar estos temas. También Luis Gerardo González Parra, abogado y también socio en el área de impuestos y comercio exterior de la firma González Salum, por esta conversación tan amena que tuvimos el día de hoy en la mañana. Y, por supuesto, que nos digas dónde te pueden nuevamente contactar, si hay alguna pregunta muy particular o alguna gestión que quiera obviamente ver los socios de Amprofec con ustedes, ¿dónde los pueden contactar? Bueno, sí. me parece que ya Luis Gerardo envió la ficha de contacto institucional. Podemos comunicarnos a través del correo electrónico, los teléfonos en la oficina. Nosotros hacemos la recepción de sus consultas, preguntas y generamos las citas correspondientes.
Y bueno, también nos pueden buscar ahí en redes sociales con mi nombre, la firma, nos pueden contactar por medios electrónicos, que es lo de hoy, pero siempre podrían tener contacto con nosotros y le respondemos de forma inmediata a sus dudas respecto a este evento o cualquier otra cuestión ya ulterior más particular. Con mucho gusto. Por supuesto que sí, son especialistas en impuestos, comercio exterior, asesoría legal y patrimonial. Muchísimas gracias. Gracias también, por supuesto, agradezco muchísimo a Central Interactiva por el uso de esta plataforma y podernos acercar y comunicar con estos temas. Gracias a nuestro vicepresidente Lorenzo Ruiz por coordinar este tipo de actividades educativas, a Elitania Mercado, director de Amprofec, y hay 3 actividades que quiero que obviamente que pongan en su agenda. Punto número 1, el viernes próximo, el viernes 12 de febrero, vamos a tener una segunda reunión. Por supuesto que todos estamos inquietos en saber cuál es el panorama global de nuestra actividad y qué está pasando en el mundo sobre las exposiciones, los congresos y qué está pasando, por supuesto, también a nivel nacional. Entonces vamos a tener 2 invitados sumamente interesantes para hablar sobre el barómetro mundial con Ana María Arango de UFI. También estará con nosotros Jaime Salazar, del COMIR, para ver perfectamente o platicar sobre las perspectivas a nivel nacional de nuestra actividad. Y también tengo una invitada sumamente especial. Vamos a tener a Elena Hurtado, director de Intermoda. Como todos ustedes saben, ha sido una de las exposiciones que se ha llevado a cabo con mucho éxito, con muchos protocolos, con mucha inquietud sobre el tema de las exposiciones allá en Guadalajara. Es la segunda vez que lo hacen sumamente exitoso y creo que es muy importante que tomemos en cuenta cuáles son los factores interesantes para que nuestra actividad se vea exitosa, sobre todo los eventos que están programados para el segundo semestre y por supuesto el segundo trimestre del año. Entonces creo que estas conversaciones van a ser sumamente interesantes. Quiero que las pongan en su calendario, viernes 12 de febrero. También tenemos ya en puerta en abril el Congreso Nacional de Amprofec, que se estará llevando a cabo también con COMIR. Y por qué no decirles que se inscriban al programa de COEXPO y formen parte de los expertos certificados en la organización de eventos a nivel nacional, donde se está haciendo mucho énfasis precisamente en el tema de los protocolos y por supuesto de los planes financieros que tendríamos que llevar a cabo para una organización exitosa. Muchísimas gracias a todos por conectarse, me da muchísimo gusto y seguimos en contacto a través del correo electrónico de dirección@amprofec.org, donde Elitania le estará dando más informes de este tipo de reuniones. Me da mucho gusto ver que tuvimos mucha audiencia de toda la República y nos vemos muy, muy pronto. Es mi mejor deseo. Les mando un abrazo. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.